Miró al final del pasillo que se abría entre las estanterías para comprobar que don Antonio seguía recostado en su silla tras el mostrador. Con un libro entre sus piernas y las gafas de cerca a punto de precipitarse del borde de su nariz, había dado ya el pequeño salto que convierte las historias de papel en películas de sueño. Don Antonio era uno de esos hombres que cuando enviudan se vuelven ásperos e introvertidos. Todos decían que su mujer era una santa y que su muerte repentina había destrozado la vida de su marido. Las malas lenguas le relacionaban con negocios de trastienda y borracheras. Otros decían que simplemente estaba loco, y su mala fama dejó su librería casi sin clientela. Pero lo cierto es que era simplemente un anciano solitario, que había encontrado compañía en los libros y la ginebra. Tenía que darse prisa, no tenía mucho tiempo. En cualquier momento podía pasar el cartero con su ruidosa motocicleta, o el perro de la señora Celia, y despertar a don Antonio de sus aventuras por París, Salamanca o Macondo. No era la primera vez que lo hacía, pero tenía la impresión de que tarde o temprano todo su plan sería descubierto. Se veía a sí mismo como una especie de espía soviético o un ninja o uno de esos mensajeros que atravesaban las fronteras con un salvoconducto para poner a salvo los documentos confidenciales del gobierno. Pero lo cierto es que era un chico que vivía en un pueblo pequeño, sin muchos niños de su edad, en el que cada vez se le hacían más largos e insoportables los días de verano. Sus padres le compraron una bicicleta, esperando que fuese suficiente para tenerle distraído. Solía subir por las tardes hasta el antiguo molino de aceite para jugar a la defensa del castillo y leer los libros de don Antonio. Hasta que un día, jugando entre las prensas, se cayó y se cortó con una de las botellas que los jóvenes del pueblo habían dejado el fin de semana anterior. Aunque la herida no necesitó más que un par de puntos, sus padres le prohibieron, desde entonces, subir al molino, y como la nueva autopista cortaba el paso hacia el pantano, terminó por dejar abandonada la bicicleta en la cochera. Se quedó mirando fijamente la estantería que tenía enfrente, hizo ademán de alcanzar la balda superior, pero aún no había crecido lo suficiente para llegar a ella. Así que se conformó con los que tenía a mano y escogió tres: uno de cuentos de un tal Dickens, otro llamado Paraíso Inhabitado, y uno de poemas de Juan Ramón Jiménez. Volvió a mirar al fondo del pasillo y tras comprobar que todo seguía en orden, se levantó la camiseta y a modo de armadura fue colocando los tres libros en su vientre. Se estremeció levemente por el